Buenos días, tengan todos los presentes el día de hoy, viernes 26 de noviembre, en donde estamos llegando a término en este Congreso CIDIET 2021. El día de hoy estaremos llevando a cabo la exposición de las ponencias correspondientes a la línea de investigación número 2, que lleva por título Docencia, Enseñanza y Aprendizaje. El doctor Cristian Ángel Jonathan Rueda estará a cargo del desahogo y de la coordinación de estas exposiciones. A partir de este momento, él se hará cargo de la moderación de las mismas, dándonos de inicio algunas indicaciones para poder desarrollar esta actividad de manera adecuada. Muchas gracias nuevamente. Yo los dejo en manos del doctor Cristian. Adelante, Cristian. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la presentación, doctor Juan Carlos. Lo importante es tomar en cuenta el tiempo que corresponde. No hay que rebasarnos. Hay que tener muy en cuenta el chat por si en algún momento les va a mandar un mensaje de ya están a punto de terminar. Y bueno, para respetar la ponencia de los demás. Sin más por el momento, comenzaremos con Hilda María Ameiro. Reestructuración del formato para elaboración de instrumentos de instrumentación didáctica en el campus Apizaco. Adelante, son de la institución TCM Apizaco. Muchísimas gracias, adelante. Sí, gracias, buenos días. Voy a presentar, pero va a iniciar mi coautora, la maestra Marta Carreño. Bien, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. El trabajo que presentaremos la doctora Hilda Meneiro y su servidora tiene que ver con la reestructuración del formato de la instrumentación didáctica en el campus Apizaco. Empezaremos por comentarles dónde nos ubicamos. Nosotros nos ubicamos, el Tecnológico de Apizaco se encuentra en el corazón del estado de Tlaxcala, porque Tlaxcala sí existe, y estamos ubicados en el municipio de Zompantepec, a un lado del municipio de Apizaco. Y este año cumplimos orgullosamente 46 años de servicio. Ahí nos encontramos en el corazón precisamente de Tlaxcala, en el centro. El objetivo de nuestro proyecto, debo comentarles algunos detalles antes de darlo a conocer. Los antecedentes que tenemos son importantes. En el año 2020, más específicamente en julio, se llevó a cabo un relevo en la subdirección académica de nuestro instituto. Y una de las funciones de esta subdirección es verificar y propiciar que los planes y programas de estudios se lleven a cabo en las mejores condiciones hacia nuestros estudiantes. Y aunque esto es muy amplio, en algún momento se debe enfocar en la impartición de asignaturas y en los elementos de apoyo con que cuenta el docente para llevar a cabo una buena práctica docente. Y como todos sabemos, la instrumentación didáctica es un instrumento de apoyo fundamental para el docente. Por lo tanto, se dio a la tarea de hacer una revisión de este documento, esperando encontrar el formato que se tenía en el anexo 1 del capítulo 5 de los lineamientos para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas del Manual de Lineamientos del Tecnológico Nacional de México en su versión octubre 2015. Sin embargo, la sorpresa fue que no era así y se encontró un formato de instrumentación didáctica diferente al de los lineamientos y lo tenían registrado en el sistema de gestión de calidad, pero era un poco diferente, o más bien dicho, muy diferente. Y bueno, en primera instancia uno se piensa, mientras cumpla su función, no hay problema, pero el detalle es que no era así. Justamente por eso nos dimos a la tarea de llevar a cabo este análisis, para que realmente tuviéramos una instrumentación didáctica funcional. Y de ahí se desprende el objetivo que presentamos en nuestro proyecto. Por eso es el analizar los diferentes formatos para instrumentación didáctica que se tenían y que fuera funcional hacia el instituto. Para ello, analizamos inicialmente la instrumentación didáctica
que se desarrolló aquí en el Tecnológico de Apizaco, modificada internamente. También se analizó la instrumentación didáctica que ya venía plasmada en los lineamientos y se analizó el formato que contenía el estándar de competencias SO 772, evaluación de aprendizaje con enfoque de competencias profesionales. Este último formato de competencias realmente era similar al del Tecnológico Nacional de México. Para ello era importante clarificar algunos conceptos. Entre ellos tenemos que era exactamente la asignatura, que efectivamente es la materia que enseñamos en un curso, que forma parte de los programas de estudios y que tiene ya definido su programa a nivel nacional para la parte genérica de nuestros planes de estudios, y la de los módulos, bueno, ya sabemos que son afines a cada instituto, ¿no? Pero entramos precisamente en la importancia del concepto de la instrumentación didáctica, ¿sí? Que es un documento que orienta el proceso educativo de una asignatura, que implica obviamente que se haga un análisis y que se organicen los conceptos para establecer esas secuencias de actividades en el tiempo y en el espacio que hacen posible el logro de la competencia específica. Entonces es un instrumento sumamente importante para que llevemos a cabo una buena presentación de nuestros cursos. En la siguiente lámina podemos identificar el equilibrio que debemos de buscar justamente entre el programa de la asignatura y la instrumentación didáctica. Una alimenta a la otra, la cual podemos identificar en la siguiente lámina. Ahí podemos ver del lado derecho la estructura que tiene el programa educativo de una asignatura y del lado izquierdo y del lado derecho el formato que tiene instrumentación didáctica. Y aquí es importante comentar que una alimenta a la otra, no es solamente un copy-paste, hay que tener mucho cuidado con eso y la instrumentación debe ser algo mucho más práctico. Para ello es que nos dimos a la tarea precisamente en ese análisis. La siguiente lámina, por favor, doctora. El formato actual que se tenía el Tecnológico de Apizaco tenía varias observaciones que no ayudaban mucho, ya que era un documento demasiado extenso, con mucho texto, poco claro para el estudiante y tampoco era claro para el docente. Eliminaban algunos elementos importantes y metían otros elementos que no eran prácticos. Para esto, esta instrumentación ocupaba más de 11 hojas en su formato en limpio. Cuando se llegaba a tener hasta 25 hojas, lo cual era algo demasiado extenso. Por lo tanto, implicaba que generáramos realmente una reestructuración a este formato, ya que no era funcional ni para docentes ni para estudiantes. Por lo cual nos dimos a la tarea precisamente de hacer este proceso de reestructuración. Y lo cual nos permite ver en la siguiente lámina por qué necesitábamos hacer este ajuste. Los motivos por los cuales había que hacer este ajuste de la instrumentación es precisamente que no era comprensible por los alumnos, ¿sí? Y en muchos casos tampoco era comprensible para el docente. Se limitaba a hacer una copia de lo que sus compañeros docentes tenían o muchas veces simplemente plasmaban una copia del programa oficial. Los jefes de departamento también externaban la problemática de que los docentes no entregaban en tiempo y forma su instrumentación didáctica. Y no debemos de olvidar que este documento es de apoyo para el docente, para el estudiante y de fácil interpretación para ambos. Pues, al no cumplirse eso fue cuando definimos como comité académico poder hacer esos cambios radicales. Y no radicales, ese análisis y esa estructuración adecuada. Por lo cual continuará mi compañera, la doctora Hilda Meneiro. Adelante, doctora. Sí, gracias. Bueno, pues resulta que en el momento en que llega la maestra Marta a la subdirección académica del TEC de Apizaco, los docentes estábamos muy contentos con nuestro formato que teníamos, era muy complejo, tenía tantos elementos que hacíamos mucho y finalmente no servía para nada. Se subía la instrumentación didáctica y ahí quedaba. Pero una vez que la maestra Marta Carreño nos hace esas observaciones, nos hace tomar conciencia de esas deficiencias que ya mencionó,
conforma un equipo de trabajo con diferentes expertices para iniciar un nuevo formato de instrumentación didáctica. Empezamos con algunos documentos de referencia como el modelo educativo para el siglo XXI, un enfoque por competencias, el manual de lineamientos, la norma a conocer, el formato para instrumentación didáctica que ya se había generado en el ITA y los programas oficiales de diversas asignaturas. Encontramos que en el modelo educativo para el siglo XXI, un enfoque por competencias, está basado en un enfoque humanista integrador. Menciona dos perspectivas psicopedagógicas, la sociocultural y la estructuralista. Menciona también que la educación activa habilidades para aprender a hacer, aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y además que se participe en el desarrollo sustentable. Demanda, por otro lado, la integración de ambientes multiculturales y considera como elementos constitutivos del plano psicopedagógico 10 y 15. El proceso de aprendizaje, los contenidos educativos, la relación didáctica entre estudiante y docente, las estrategias didácticas y la evaluación. Además, define con una competencia profesional como una configuración intelectual que integra en su estructura y funcionamiento una forma de pensar, el manejo de conocimientos formales y un conjunto de recursos procedimentales y actitudinales de carácter útil y práctico. Además dice que el saber hacer son los contenidos procedimentales, que son ejecuciones de procesos, métodos, técnicas, y que en el saber hacer se expresan de manera real u operativa los contenidos conceptuales y se manifiestan en acción los contenidos actitudinales, constituyendo un todo integrado. Esto significa que era en lo que debíamos basarnos, no debíamos perder de vista estos conceptos para nuestro nuevo formato de instrumentación didáctica. Por lo tanto, hicimos primero un diagrama de lo que está definido como competencia profesional. Entonces, es una estructura mental donde la base de la estructura mental son los contenidos actitudinales, los cuales son precursores de los contenidos procedimentales y a su vez estos son precursores de los contenidos conceptuales. Es así que un conjunto de actitudes pueden activar un proceso mental, otro conjunto de actitudes activan otro proceso mental, un conjunto de procesos mentales activan un conocimiento. ¿Qué es lo que encontramos? En el modelo educativo se define como competencias genéricas como las que son comunes a todas las profesiones y hacen factible que el estudiante aprenda, establezca relaciones interpersonales y actúe con autonomía y sentido ético. Sin embargo, lo que hallamos en el programa de las asignaturas diferentes, que revisamos más de 50 programas, que utilizan, definen o manejan la competencia genérica únicamente como los contenidos procedimentales y actitudinales. También el modelo educativo define a las competencias específicas como aquellas que son propias de cada profesión, es decir, son saberes y quehaceres aplicables a un ámbito profesional y social determinado. Nuevamente encontramos que las competencias específicas son una estructura completa, así como lo son las competencias genéricas. Sin embargo, en los programas de asignatura se maneja que las competencias específicas son únicamente los contenidos conceptuales. Esto es lo que tampoco deberíamos de perder de vista a la hora de desarrollar nuestro nuevo formato de instrumentación didáctica. ¿Qué cambios se le hicieron al nuevo formato? Se conservan los datos generales de la asignatura, la caracterización de la asignatura, la intención didáctica. Sin embargo, se pide en el manual, en el instructivo para el llenado de la del nuevo formato de la instrumentación didáctica, que el docente aporte de acuerdo a su experiencia, no nada más que copie lo que está plasmado en los programas de estudio, sino que haga una aportación personal. Se eliminan las competencias específicas previas
la tabla de indicadores, la tabla de correlación que existía y la rúbrica global. Se conservan algunos otros aspectos como las fuentes de información, la calendarización, pero se agrega un nuevo apartado que tiene que ver mucho está muy ligado con la psicología humanista que está mencionándonos nuestro modelo educativo. Entonces se rescata aquellos aspectos como motivación en el aula, el aprendizaje significativo, que el docente lo lleve desde el inicio de que conforma su competencia hasta las actividades en el aula. ¿Cómo se implementa el nuevo formato? Pues a través de un taller de 30 horas y utilizamos la plataforma Moodle y la plataforma Teams, en el cual participan 204 docentes. La instrumentación del taller fue ejemplo de cómo llenar cada apartado del nuevo formato. Los contenidos conceptuales del taller que se les dio a los docentes son precisamente los conceptos base para poder entender lo que es una instrumentación didáctica, como la misma instrumentación didáctica, el concepto de competencia profesional, los indicadores, los 3 contenidos, la habilidad de metacognición que no podía faltar, los tipos diferentes de evaluación, los criterios de mediación rescatados del enfoque humanista y las actividades de enseñanza-aprendizaje. Durante el taller se esperaba que el docente se sumergiera en un proceso de reflexión y alta interacción con sus compañeros docentes para que al final pudieran crear una herramienta que realmente sirviera para hacerles saber a sus estudiantes lo que les va a enseñar, cómo lo van a aprender y cómo van a ser evaluados. Para eso se realiza un análisis FODA con los resultados que se tuvieron de los comentarios de los participantes en el taller. Maestra Marta, por favor. Gracias. Y una de las grandes fortalezas que tuvimos a raíz de este cambio fue que precisamente los docentes hacen conciencia de la necesidad que tienen de su formación docente y de la valoración del trabajo colegiado y trabajo multidisciplinar, que son otras cosas relevantes en nuestros procesos actuales de enseñanza. ¿Cuál es la oportunidad? Diseñar programas de formación docente, pero mucho más dirigidos hacia que puedan manejar adecuadamente este instrumento. Evidentemente las debilidades, pues algunos conflictos a la hora de los indicadores, precisamente por las diferentes formas de pensar, pero la amenaza también es el constante cambio de contextos educativos. Y realmente se dieron muchísimas fortalezas más con respecto a la reflexión de los profesores. Adelante, doctora. Gracias. Como conclusiones del taller y de la elaboración del nuevo formato, es que el nuevo formato para la instrumentación didáctica ayuda a una mejor comprensión, planeación y mediación de los procesos de aprendizaje y evaluación desde el modelo de competencias. Es más simple en su estructura, pero su llenado implica una mayor reflexión del docente acerca de su práctica. Los indicadores ocupan un lugar primario, ya que obliga a que se reflejen desde la formulación de la competencia hasta el establecimiento de las actividades. Aquí se encuentra muy simple el nuevo formato, más acorde con el que nos indica el manual de lineamientos de nuestro sistema. Gracias por su atención. Agradecemos a las doctoras participantes que nos permitieron proporcionar esta información de la reestructuración del formato para elaboración de instrumentos de instrumentación didáctica en el campus Apizaco. Una información muy, muy valiosa. Doctora Hilda María y a la doctora Marta Carreño, ¿alguna pregunta para las doctoras? Tenemos nada más unos 5 minutos, es una pregunta y una respuesta sintética, por favor. Si alguien quiere del público comentarles algo a las doctoras. Nuevamente, yo, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Pues un gran saludo, a las maestras. La verdad, tenía yo la intención de hacer una pregunta de su participación. Me pareció muy interesante su ponencia. Agradezco su participación en este foro, en este centro. Y particularmente en el caso de la instrumentación didáctica, efectivamente, pues de repente caemos en algo de lo que ustedes plantean, ¿no? Que
Es algo tan familiar que independientemente de que los estudiantes en algún momento a lo mejor no entienden completamente la instrumentación didáctica, de repente ocurre que el mismo docente se llega a confundir con la propia instrumentación didáctica, ¿no? Entonces, sí se hace evidente la necesidad de una actualización e implementación en las instituciones. En el caso de la actualización que ustedes propusieron y que realizaron, ¿ya hay resultados de manera específica una vez implementando estos nuevos formatos, esta nueva instrumentación? Sería mi pregunta. No. Los resultados que tenemos únicamente es el análisis que se hizo de los docentes, de acuerdo a sus comentarios. Lo que sí es que dentro de la evaluación del taller se les pidió a los docentes que elaboraran una instrumentación o la instrumentación de alguna de sus materias ya con el nuevo formato. Se revisaron algunas de estas instrumentaciones y ahí sí se están observando resultados. Todavía no documentamos esto, pero hay una gran mejora y se han estado trabajando estas instrumentaciones en las reuniones de academia. Entonces, incluso los docentes ya están participando más, ya están discutiendo más, pero todavía no tenemos nada documentado. Así es, complementando un poquito a lo que dice la doctora, realmente este semestre, maestro, es cuando se está empezando a poner en marcha la instrumentación didáctica. Entonces tenemos que esperar que concluya un semestre para empezar a medir un poco los resultados, volver a hacer más intensiva la capacitación y poder en un año, ahora sí ya poder decir si nos funcionó efectivamente o qué ajustes habrá que hacerle. Ok, gracias. Sí, me parece muy importante eso que menciona, porque pues es un instrumento que de alguna manera podemos decir que es vivo, ¿verdad? Porque que está vivo, porque se está moviendo, porque debe de irse adaptando también a las particularidades, entiendo así, de las instituciones, los propios profesores y las asignaturas. Entonces, bueno, estaremos pendientes de la siguiente etapa de este proyecto, en donde nos comenten qué fue lo que pasó en la implementación del mismo. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas gracias a la doctora por su respuesta.